Muchas gracias a la Fundación Atlas, a la Fundación Naumann. Es un placer estar aquí. Gracias, Eduardo, también. Eh, la verdad que cuando me convocó Martín, con quien me une una antigua amistad, yo le dije, ¿qué hago yo aquí? Porque los que saben son Diana y Diego. Así que yo voy a hablar poco y os voy a contar cuál es mi visión desde España de lo que ha pasado en estos últimos 2 años tan raros que hemos vivido. A pesar de todo, tengo una visión optimista, eh, al contrario de muchos liberales que tienen una proclividad a tener una perspectiva lúgubre sobre la realidad y sobre la libertad. Soy bastante optimista. Una pandemia, o para llamarle por su nombre clásico, una peste, es quizá lo único que puede rivalizar con la guerra a la hora de desactivar los impulsos que todos tenemos a defender la libertad y a defender lo que es nuestro. No hay nada como la peste y la guerra. ¿Por qué? Porque los políticos siempre nos asustan. El miedo es una herramienta política fundamental. Eh, pero claro, hay miedos y miedos. Y si, si a mí me dicen que hay una catástrofe climática, por hablar de un argumento político de nuestro tiempo, si me dicen que va a subir el nivel de las aguas, yo me lo puedo creer o no, pero desde luego la catástrofe no va a ser mañana. Yo, como siempre digo, es muy poco probable que las aguas del Guadalquivir suban mañana y se lleven a la Giralda hasta el Mediterráneo. Esto mañana seguro que no va a pasar. En cambio, la peste y la guerra te, te amenazan con una muerte inminente. Es que la peste te puede matar hoy o te puede matar mañana. Y la guerra que te voy a contar, la guerra es el enemigo que está ahí a las puertas y que te puede matar mañana. Entonces ahí es cuando más dispuesto estás a renunciar. La dinámica de los políticos en todas partes del mundo siguió este guión y todos ellos impulsaron una expansión del gasto público, en muchos casos irresponsable, para que veáis que la Argentina no es el único país que hace esto, pero esto se situó mucho más en un ámbito político que en un ámbito social. A mí uno de los aspectos más notables de esta pandemia es cómo la gente, a pesar de todo, ha resistido, a pesar de todas las circunstancias tan terribles, con todo el sufrimiento. Hay que imaginar, bueno, después Diana nos contará la cuestión económica, pero lo que significa paralizar una economía. Es de terror. O sea, se derrumba la actividad económica, se disparan las cifras de desempleo, verdaderamente catastrófico. Todo, digamos, conspiraba para que la gente renunciara a la defensa de sus derechos y libertades. Y sin embargo, no fue así. Y sin embargo, no fue así. La gente retuvo una buena parte de su pensamiento crítico y reaccionó en consecuencia. Y entonces tenemos, hemos visto algunos resultados políticos, electorales, después Diego seguramente nos hablará sobre ello, en donde de pronto los gobernantes se han visto desafiados. En algunos casos se han visto desalojados del poder y si no, pues los gobernantes han visto desafiado su poder por gente que, como digo, retenía esa cierta capacidad crítica. Me pedía Eduardo que hablara de Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, no es alcaldesa de Madrid, es la presidenta de la comunidad autónoma, digamos, como la provincia de Madrid. Díaz Ayuso es un fenómeno verdaderamente muy notable y nos ha dado una alegría a los liberales. En general, los liberales no tenemos que tener mucha alegría con ningún político, pero bueno, dentro de esto, Díaz Ayuso, a quien conozco personalmente, pues nos dio una gran alegría. ¿Por qué? Pues porque otra vez en este contexto tan hostil,
pues se atrevió a levantar la voz y se atrevió a propiciar una política en contra de los cierres económicos, con lo cual excuso deciros la alegría que le dio esto a millones de trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios, etc. Y se atrevió a levantar banderas liberales. De hecho, libertad fue su consigna. La consigna electoral de Isabel Díaz Ayuso fue libertad. Y entonces, con muchos medios de comunicación en contra, y por supuesto con toda la izquierda en contra, pues resulta que obtuvo ella solita más votos en la Comunidad Autónoma de Madrid que toda la izquierda junta. Bueno, pues fue una noticia muy notable y me parece que avala esta hipótesis optimista o no demasiado pesimista que estoy intentando defender hoy. Y sospecho que igual en Argentina puede haber pasado algo parecido. Para mí, yo creo que hay que poner en valor estas cuestiones porque no son muy frecuentes, y el que empiecen a aparecer opciones liberales, pues siempre es una alegría. Ahora la advertencia, digamos, la parte quizás de cautela de todo esto. Por seguir por el tema de Madrid, ¿qué es lo primero que ha pasado cuando despunta esta estrella, que es la de Isabel Díaz Ayuso en España, en Madrid y en España? Pues lo que pasó es que, por supuesto, la izquierda está indignada con ella, pero también su partido. Entonces, la comidilla de las últimas semanas en Madrid no es el papel que puede tener Ayuso frente a la izquierda, sino los problemas que está generando dentro de su propia formación, dentro del Partido Popular. Claro, esto es una noticia malísima que lo que hace es advertirnos ante los riesgos que pueden representar los partidos. Algo de esto es posible que suceda también en la Argentina. La gente está hablando, por lo que yo puedo ver, del regreso de Macri. Pero claro, Macri no tuvo una gestión impecable, digamos, desde el punto de vista de los liberales. Y se parece mucho a lo que sucedió en España con el anterior presidente que tuvo el Partido Popular, que fue Mariano Rajoy. Yo creo que Rajoy y Macri se parecen bastante, en el sentido de que en principio defienden ideas pues, bastante razonables, ideas que pueden ser liberales, pero cuando llegan al gobierno, lo que intentan es una política contemporizadora. Es como si les diera vergüenza ser liberales o como si chantajearan a los demás con el argumento, que yo lo escuché de boca de tanto de Macri como de Rajoy, de que no se pueden hacer reformas liberalizadoras porque esto te pone en riesgo el propio gobierno. Entonces, se decía en la Argentina en la época de Macri, no se pueden hacer cosas porque entonces tienes líos en la calle, o te hacen revueltas, o te hacen huelgas. Y algo muy parecido lo decía también Mariano Rajoy en Madrid, en España. Decía, no podemos ir más allá, tenemos que hacer una política más o menos como hacen los socialistas, bueno, con más prolijidad, digamos, pero más o menos en esa misma dirección, porque tampoco se puede ir mucho más allá de lo que hace todo el mundo, digamos, lo que hacen los europeos, esta especie de socialdemocracia que impera en Europa y en la mayor parte del mundo, defensa del estado del bienestar, mercados más o menos intervenidos, impuestos altos. Esto me parece a mí, con esto voy a terminar, me parece a mí que lo que prueba es que hay mucho más solidaridad entre los políticos que conexión con sus propios votantes o con los ciudadanos. Os pongo un ejemplo nada más sobre la cuestión fiscal. El último libro que he escrito se llama Hacienda, somos todos cariño, y lo he hecho con dos antiguos alumnos míos, María Blanco y Luis Darín Ávila, y analizamos la propaganda fiscal en España, ¿no? Y estuvimos investigando la cuestión de la sociología fiscal.
O sea, el contraste entre lo que los gobiernos dicen, los políticos dicen sobre los impuestos y lo que la gente quiere. Y es una cosa muy notable porque sistemáticamente la gente no quiere pagar. La gente no quiere pagar más impuestos, no solamente no quiere pagar más impuestos, sino que además empieza a rechazar en las urnas a los gobernantes que suben los impuestos y empieza a apoyar en las urnas a los gobernantes que los bajan. Isabel Díaz Ayuso tiene en la política fiscal una bandera, y la última medida que ha tomado es bajar los impuestos dentro del margen que puede en la Administración Autonómica de Madrid. Y cuenta con el respaldo popular. O sea que aquí me parece que hay un divorcio entre la dimensión política y la dimensión social. Esto no puede durar mucho tiempo, porque obviamente los políticos tendrán muchos defectos, pero tontos no son. Y en la medida en que la sociedad les puede dar señales de que apuesta por consignas y por doctrinas liberales, pues en algún momento dado tendrán que recomponer su mensaje, con enormes dificultades, porque claro, la situación de los presupuestos, tanto en Argentina como en España, como en muchos países, es muy delicada. Pero me parece a mí que ahí podemos encontrar una advertencia que quizás sea saludable, en el sentido de que el nivel que en realidad importa, que es el nivel de la gente, está más próxima a nuestras ideas que lo que estaba antes. Y esto me parece que es una señal que nos debería invitar al optimismo. Bueno, muchísimas gracias.